llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo león de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo león de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, Yahweh les bendiga. Bienvenidos a un nuevo mensaje. Bueno, podemos ver el título del mensaje, el título de esta transmisión, de esta grabación. Aquí lo vemos al otro lado, ¿sí? Aquí está, visiones y sueños del tiempo final. Esto es bíblico, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en esta imagen que vemos aquí. Sucederá, ¿sí? Que los días finales, ¿sí? Dice Yahweh, tendremos visiones, sueños, ¿sí? Eso es la manifestación del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Derramaré mi Ruach HaKodesh, mi Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Yahweh, de Dios, sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, ¿sí? Esto no es que exactamente sea así, porque muchos están teniendo sueños, sí, y no necesariamente son ancianos, ¿no? O sea, todo tipo de personas está teniendo sueños en este tiempo. Y esto se viene dando desde antes de la pandemia, desde antes de que empiece toda esta situación, antes del 2020. Podemos decir que unos 3 años antes de esa fecha clave que marcó un antes y un después en la vida, ¿no? La vida tal como la veníamos llevando, en lo que era la normalidad para nosotros, lo que era la vida normal y cotidiana. Sabemos que esa normalidad ya no existe. Sabemos que todo ha cambiado desde ese día en adelante, porque simple y llanamente entramos al tiempo que la Biblia tantas veces nos ha mencionado, la Biblia nos ha advertido por tantos años, ¿sí? De una u otra manera lo hemos estudiado en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, de forma de todo tipo de formas, ¿no? Nos ha enseñado, bueno, vamos a hablar en general, tanto líderes, mentores, todas las áreas, ¿no? de enseñanza que hemos tenido, lo hemos escuchado a esto. Pero ¿qué pasa con este pasaje? ¿Qué es lo que pasa con este pasaje? Se ha interpretado muchas veces para declarar o titular a las personas como profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente Yahweh tenía esa misericordia, ¿no? Dios tiene esa misericordia sobre nosotros y nos da palabra de ciencia, sabiduría, ¿sí? Nos muestra algo que va a venir, o simplemente nos muestra algo muy puntual, muy personal, muy específico de alguien que Yahweh, que Dios quiere alcanzar. ¿Para qué nos muestra eso? Para que nosotros profeticemos a esa persona, pero tristemente el hombre siempre se ha dado gloria a sí mismo, no le ha dado la gloria a Yahweh, no le ha dado el reconocimiento a quien ha dado esa revelación, que es Yahweh, que es Dios. Así que bueno, hoy damos una generación, la generación final, que es la que nos habla la escritura, ¿sí? Esa generación que va a galardonarse a sí misma, esa generación que tiene esa idiosincrasia, ¿no? Esa soberbia ante las cosas del Eterno, ¿sí? Y bueno, triste y llanamente este pasaje, como venía diciendo, se ha
ocupado, se ha malinterpretado y se ha enseñado de esa manera. Eso es lo peor de todo. Se ha enseñado que con este pasaje hasta yo he cometido ese error, ¿sí? Por la ignorancia, ¿sí? Por haber sido un ciego siguiendo a otro ciego. Yo he entendido inclusive y lo he interpretado así, tal cual, a este pasaje para decir soy profeta. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Este pasaje lo dice, es muy explícito. Este pasaje es muy preciso, no tiene confusión, no hay nada que buscarle la vuelta, no es que no se entiende, que es confuso, no. Sucederá que en los últimos días, los días finales, los días previos a que comience la gran tribulación, específicamente se refiere a los días de principio de dolores que empiezan a marcar que el tiempo está cerca, ¿sí? Sucederá que en los últimos días, ¿sí? Que son estos los últimos días, ¿sí? Se derramará el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, sobre toda la creación, sobre toda persona, no sobre los cristianos, no sobre los judíos, no sobre los israelitas, ¿sí? No sobre los mormones, sobre los testigos de Jehová, no dice religiones, no dice, no, pero si no sos cristiano, no habla de religiones, ¿sí? Dice sobre todo ser humano, ¿sí? Profetizarán sus hijos. Acá está hablando, ¿sí? De que habría revelación de lo que vendría, de los tiempos que vendrían. ¿Y por qué estamos hablando de este pasaje? Para dar introducción al tema que vamos a hablar, ¿sí? Que son los sueños del faraón, ¿sí? Sueño del faraón, sabemos que Génesis 41 nos habla de eso. José fue quien tuvo la capacidad primeramente a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu del Santo, ¿sí? Esa revelación vino de parte del Eterno y José fue el medio que Yahweh tuvo para interpretar esos sueños, para ser de bendición y marcar la diferencia, ¿no? Y que José sea visto de parte del faraón con gracia. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan o el medio del cual iba a ser la bendición de los 12 patriarcas, o sea, de todos los hermanos y la familia de José. Eso incluía a Jacob y a todos sus hermanos. José fue el medio de bendición, ¿sí? Y de salvación para su propia familia, ¿sí? Él, a través de esa revelación, de ese sueño, de darle entendimiento al faraón de ese sueño, José le hizo entender al faraón que Yahweh había tenido esa misericordia para con Egipto, para con el faraón, de mostrarle qué cosas pasarían. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Yahweh nos muestra, Dios nos muestra qué es lo que hay, lo que está pasando en nuestra vida, ¿sí? En las áreas, ¿no? Él nos muestra todo a través de los sueños y de las visiones, todo. Lamentablemente las personas no entienden eso, no la entienden. Piensan que han tenido un sueño o una pesadilla porque comieron mucho la noche anterior, porque se acostaron con el estómago muy lleno y cosas que es impresionante, que estamos hablando de personas que tienen conocimiento en la palabra y sin embargo se vuelcan por dichos, por costumbres, por mitos, por historias de campo, historias de culturales de países. Le dan más poder y más autoridad a eso que a lo que dice la palabra. El Padre nos habla de esa manera. El Padre nos advierte de esa manera qué está pasando en nuestra vida a través de los sueños y visiones. El Ruach HaKodesh no duerme. El Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, no descansa. La palabra es clara, dice, ¿sí? En Salmos, ¿sí? Nos dice claramente en Salmo 121 que no descansará ni dormirá, ¿sí? No se cansará, no va a dormir, no se va a distraer el que guarda a Israel. Israel somos nosotros. Es increíble, ¿sí? Como si nosotros no podemos entender la escritura, ¿sí? No, vamos a estar confundidos en todo el libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? ¿Cuánta gente habla del juicio? De mucho pueblo, hoy en día muchas personas que conocen la escritura dicen, no, pero el juicio es para Israel, porque Israel fue el que rechazó al Mesías, entonces el juicio es solo para Israel. Israel es todo el mundo, porque se esparció por toda las tribus se esparcieron por todo el mundo y formaron las naciones. Entonces,
para el Padre, para Dios, para Yahweh, Israel es el mundo. No, a Yahweh, a Dios no le interesa el planiferio. A Dios no le interesa el mapa que ha formado el ser humano a lo largo de los años, los distintos países. ¿Sí? No es que Yahweh dice, no, pero pará, a ver, esto es Chile, esto no es Israel. No, acá me estoy equivocando. Estoy diciendo, el Padre no habla, no se guía por un mapa. Él entiende, él fue el que planeó todas las cosas. Él estableció que las cosas fueran así. Y él sabe perfectamente que Israel es el mundo. Entonces, adivinen por qué la Biblia en Apocalipsis dice, ¿sí? Te guardaré del día de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En la Biblia no se habla de un juicio específico para Israel. A menos que se esté hablando los libros de Isaías, juicios específicos que ya han pasado, que ya han surgido por la desobediencia, por la idolatría, ¿sí? Por romper el pacto, que el pacto hablamos de la Torá, las instrucciones. Israel, hablamos del tiempo final. Cuando hablamos del tiempo final, Israel es el mundo. Las tribus que siguen esparcidas y que han formado las naciones y siguen en esas naciones. Ellos dicen, la palabra es muy clara, y nos dice la escritura, que ellos son ovejas entre gentiles, que se asimilaron, que se acomodaron tanto entre los gentiles que perdieron su identidad. Y ellos se consideran un gentil más, siendo que son israelitas, no gentiles. ¿Sí? No personas fuera de pacto, a eso me refiero. ¿Sí? Y lamentablemente se han acomodado de tal manera, ¿sí? Que ellos no saben cuál es su identidad. ¿Sí? Salmo 106:35 nos habla un poco de eso. Sí, lo vamos a ver un poco en pantalla ahora. Vamos a verlo. Aquí vemos. Bueno, esta es la versión que yo puedo dar ahora, ¿no? Que puedo mostrar como disponible. Acá estamos viendo lo que pasó. Salmo nos habla de cómo Moisés salió con su pueblo, ¿no? Llegaron a la tierra prometida, rompieron el pacto habiendo llegado. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo esa dispersión. Cuando se mezclaron entre las naciones, adoptaron sus costumbres, sus prácticas, sus celebraciones. Y empezaron a conmemorar fechas, a adorar el sol, a adorar un árbol. Empezaron a conmemorar a estatuas, a santos. Perdieron su identidad. ¿Sí? Y se rindieron culto a sus ídolos y se les volvió una trampa. Ellos son los que perdieron su identidad. ¿Sí? Se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. ¿Sí? Los pueblos que Yahweh había señalado. ¿Sí? Esos fueron los que se asimilaron, los que se dispersaron a causa de su transgresión, de su pecado. ¿Qué pasa después? Más adelante viene Yahshua. Entrega su vida. El único y suficiente Salvador. ¿Sí? Fue el único y suficiente sacrificio para recuperar ese pacto. ¿Sí? Para renovar, ¿sí? Con esos cambios, ¿sí? Ese pacto. Renovar ese pacto que Israel rompió, porque las 12 tribus fueron las que partieron de Egipto a la tierra prometida con Moisés. Fueron las 12, no fue solo Judá, ¿sí? Fueron todas las tribus y ahí entramos nosotros también. Así que, bueno, entonces un poquito como vamos a ir directo a Génesis, ¿sí? Quería hacer esta introducción porque si el Ruach HaKodesh sí lo requiere, así me va guiando a hacerlo, lo vamos haciendo, ¿sí?
Vemos entonces como dice la palabra en el libro de Génesis 41:1, 2 años más tarde, ¿sí? El faraón. Vamos a poner igual ahora. Vamos a dejar este. Ahí está. Perfecto. Sí, 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño, ¿sí? Que estaba de pie junto al río Nilo. Ahora vamos a ver por qué yo empecé con el libro de Hechos, ¿no? Con el capítulo 2, versículo 17. ¿Para qué? Para que se pueda aclarar a qué hace referencia a los sueños y visiones que nosotros podemos tener, que son advertencias que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh nos da, porque nuestro cuerpo duerme, ¿sí? Nosotros en la noche tenemos sueños, nuestro cuerpo duerme, nuestro cuerpo descansa, pero el Espíritu está despierto, el Espíritu está constantemente activo, ¿sí? Y si nosotros somos bíblicos, ¿sí? Si nosotros somos más bíblicos, vamos a entender, ¿sí? Vamos a entender que la palabra nos dice, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? Que somos sus hijos, ¿sí? Y entonces vamos a entender lo que la palabra nos quiere decir en Romano, ¿sí? El libro de Romanos 8:16. Lo voy a poner en la pantalla, ¿sí? Y ahora seguimos. Quiero ser lo más bíblico posible, ¿no? Dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh, ¿no? Si el Espíritu de Yahweh es el que da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? ¿Y cómo da testimonio? A través de los sueños, a través de respuestas. Cuando oramos y el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, nos confirma, nos habla, nos responde, ¿sí? Cuando pedimos una respuesta por algo que estamos viviendo y tenemos un sueño que nos responde, en donde tenemos un sueño donde aparece esa persona por la cual nosotros tenemos duda, por la cual no entendemos, o aparece una persona que a lo mejor no estábamos nosotros pidiéndole una respuesta al Padre, pero nos muestra el Padre en ese sueño a esa persona y a una situación, y nosotros tenemos que entender que algo está pasando, hay que estar alerta ahí, para que nosotros tomemos acción, para que nosotros levantemos nuestra defensa, para que entremos en guerra, ¿sí? Para que oremos. ¿Entienden? Ese es el fin de los sueños. ¿Sí? ¿Cuánta gente que he escuchado decir: ay, qué pesadilla horrible que tuve? No. Dale gracias al Eterno que tuviste ese sueño, porque te está avisando que te están haciendo algo, ¿sí? Que algo está pasando en contra tuya, que se está levantando, ¿sí? Hay demonios que se están levantando en tu contra, ¿sí? Así que eso es importante que lo entendamos. Bueno, hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? a defenderse. Hablamos de guerra, ¿no? Guerra espiritual. Hay gente que le tiene miedo, que no se anima, que no toma acción, que le han enseñado a que no debe hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la autoridad que tenés como hijo de Yahweh? ¿Con dónde está esa autoridad que Yahshua HaMashiach, que el Señor te da, cuando te dice que las obras que Él hizo, ustedes las harán aún mayores? ¿Dónde está esa autoridad? Porque no se trata solo de repetir un versículo, se trata de tomar acción, de hacer algo, ¿sí? Muchos tienen la chance de accionar y tienen las herramientas y las armas en su mano y no las usan, pero sí las usan para hacer un ayuno para su iglesia, para su pastor, porque el pastor quiere un carro nuevo, entonces hacen toda la iglesia hace un ayuno para que el pastor le llegue ese carro nuevo, para que el pastor pueda comprar esa propiedad, ¿sí? Ahí sí hacen ayuno y oran, pero cuando lo están matando, ¿sí? de trabajos, de enfermedad, de muerte, no hacen nada. Esa es una de las tantas cosas por la cual yo le doy gracias al Eterno, que habiendo sido ciego hoy puedo ver, ¿sí? Que me sacó de la ceguera que tuve tantos años, la ceguera espiritual, que me hizo entender que hay algo que va mucho más allá que una monótona vida, ¿sí? Religiosa, y encerrarse en cuatro
¿sí? Con 4 paredes alrededor, y hacerlos a uno sentir emocionalmente fuerte, ¿sí? Eso es lo que, por lo cual le doy gracias al Eterno. Espero que cada uno de ustedes pueda llegar a eso, ¿sí? Es mi deseo, en el nombre de Yeshua HaMashiach es mi deseo, porque es conocer la verdad, ser libre. El pueblo de Israel no fue libre hasta que salió de esa religiosidad. Ellos estaban acostumbrados a vivir en Egipto, se habían acostumbrado a la esclavitud, y hoy hay mucho pueblo que se acostumbró a esa esclavitud, se acostumbró al yugo de la religión, al yugo de las ordenanzas, de los mandamientos por ordenanzas de hombres, se acostumbró a las obras de la ley que Yeshua vino a eliminar. Yeshua vino a abolir las obras de la ley de los hombres, ¿sí? La religión, él vino a eliminar eso. Los fariseos eran religiosos, los fariseos le imponían cargas a las personas, ¿sí? Cargas pesadas, que no podían hacer más de tantos pasos en Shabbat porque lo profanaban, que no podían hacer muchísimas cosas, que no podían hacer porque eran tomados por menos, eran tomados por transgresores, eran tomados por perros, por lo peor, por parte de los fariseos, ¿no? Yeshua vino a cortar con eso, a mostrar cuál era el verdadero y correcto camino, cuál era la manera correcta de caminar en la Torá, en las instrucciones, fuera de la religión, sino dentro de una relación con el Eterno. De eso se trata. Vamos a seguir porque el Ruach sigue y sigue, y vamos a enfocarnos entonces en la palabra. Bueno, está bien, igual, está bien obviamente guiarse por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu del Santo, que eso es lo importante. Eso es lo principal, ¿sí? Que sea él hablando y no yo. Entonces vemos que cuando el faraón contaba su sueño, ¿no? Lo está contando y dice que había, ¿sí? Que él estaba de pie junto al río Nilo. El faraón cuenta eso, ¿no? Dice, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos, dice, ¿no? Dice, detrás de ellas otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orilla del río Nilo junto a las primeras. Y ahí vemos las 14 vacas, ¿no? Las vacas feas y flacas se comieron a las vacas gordas, dice, ¿no? Que estaban hermosas y gordas. Y en ese momento el faraón se despertó, ¿no? Después, ¿qué pasa? El faraón tiene otro sueño. Se volvió a dormir. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo, ¿sí? Dice, tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, por un viento caliente, un viento cálido, ¿sí? Vemos que dice, y las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 espigas grandes y hermosas. Y eso, el faraón se despertó y se dio cuenta que solo era un sueño, ¿sí? Entonces vemos que a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y le contó, sí, los 2 sueños que tuvo, pero nadie los supo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acordó el jefe de los coperos de José. Cuando el Faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, ¿no? Bajo custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los 2 tuvimos un sueño. Ahí empieza a contar esto que había vivido el copero, ¿no? Y el panadero, no, ambos, pero el copero fue el que volvió, se reintegró, ¿no? a su trabajo. Una misma noche los 2 tuvimos un sueño, cada uno, sí, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, dice, ¿no? Entonces, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y el jefe de los panaderos lo ahorcaron. Eso fue tal cual con lo que pasó. El copero dijo, acá me estoy olvidando de hablarle de José, ¿no? El faraón mandó a llamar a José y enseguida le sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, ¿sí? Quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, ¿no? Pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Entonces ahí vemos que dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Yahweh, ¿no? El Dios de Israel, quien le dará al faraón una respuesta favorable. Fíjese cómo
José en ningún momento se atribuyó o se tomó esa gloria para sí. Es decir, yo interpreto sueños como hoy pasa. ¿Sí? Que yo soy el profeta, yo por medio mío, ¿sí? Yo te ungí, yo te levanté y tantas cosas que hoy se hablan, se dicen. Ahí vemos un poquito la diferencia que hay de testimonio, ¿no? Entre una persona y otra. Entonces dice, el faraón le contó a José lo siguiente, le contó, vamos para resumir, ¿no? Le contó el sueño. Se repite, ¿no? Ya sabemos, escuchamos los dos sueños de las dos vacas, tanto las gordas como las flacas, y las espigas de trigo, tanto las grandes como las que estaban quemadas. Entonces vamos directamente a la explicación de José hacia el faraón, que lo encontramos en el versículo 25. José le explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo, es lo mismo, ¿sí? Ahí vemos, esto, por eso yo explicaba, ¿no? Cuando nosotros tenemos sueños, cuando nosotros tenemos visiones, que también pasa, es muy común tener una visión, estar en un momento tranquilo, sentado, en paz, en trabajo, en donde sea, y estar que uno por ahí se quede así como, no digo que pensando, pero meditando la palabra, ¿no? O sea, con la palabra o orando, ¿no? Por ahí que está un momento, tiene y se pone a orar o pedirle al Padre, ¿no? O ya había orado y el Padre le contesta a través de una visión. Eso también pasa. Entonces, ahí vemos cuando se cumple, ¿no? Se cumple eso y el Padre nos responde, así como lo hizo con Faraón. Faraón obviamente no tenía ni idea de qué significaba lo que había soñado. Él necesitaba que esos sueños sean interpretados, ¿sí? Y sabemos que hay hombres del Eterno, hay sí, siervos del Eterno, que son usados para interpretar esos sueños como lo hizo José así al faraón. Entonces vemos que dice que Yahweh le ha anunciado lo que está por hacer, ¿sí? ¿A quién le anunció? A Faraón. Faraón recibió la revelación de lo que iba a pasar en los siguientes años. Muchos hoy están teniendo sueños, muchos desde antes de la pandemia están teniendo o han tenido sueños que hasta el día de hoy quizás son confusos. Este mensaje va a estar en YouTube. Me gustaría que cualquiera que haya tenido esos sueños, que haya tenido alguna visión, que haya tenido alguna situación, que recuerde, que haya resonado mucho en su cabeza, en su mente, en su corazón, que no se pueda olvidar de eso, ¿sí? Y que haya sido quizás confuso para él, que lo pueda plasmar ahí en los comentarios. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo, y no es por vanagloria, no es por nada de eso, me costó entender esto, ¿sí? Me costó aceptarlo porque realmente nunca me he sentido digno de nada. Nada que el Padre me haya revelado o que me haya usado. Nunca me he sentido digno, pero sin embargo el Padre lo ha hecho. Pero sí he entendido a lo largo de varios meses y casi años, 2 años podemos decir fácilmente, que el Padre me ha usado para revelar sueños. Que lo he entendido, ¿sí? Y eran tal cual como lo he revelado, o más bien como el Padre ha permitido que los revele, como Yahweh me ha hecho entender para poder explicarlo, ¿sí? Yo fui un medio, nada más, una herramienta. O sea, vuelvo a repetir, yo no lo he revelado, sino que Yahweh me ha dado el entendimiento para poder hacerlo. Por eso les pido que en todo caso que si hay algo algún sueño que hayan tenido, algo que les haya sido confuso, que lo pongan en los comentarios, que lo compartan, que me hagan saber, que nos hagan llegar al canal de Edificando Vidas, a la página de Facebook, porque es importante, ¿sí? En estos tiempos finales, todo sueño nos habla y nos alerta, ¿sí? Como el que recibió el faraón. Entonces seguimos. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño, ¿sí? Los dos representan unos 7 años, un tiempo de 7 años de abundancia, ¿sí? Tanto las vacas hermosas como las espigas. Y obviamente que las 7 vacas flacas y feas y que salieron detrás de las otras y las espigas delgadas quemadas por el viento son también 7 años, pero esos son 7 años de hambre, ¿sí? Las vacas flacas y las espigas quemadas representan esos 7 años de hambre, 7 años de escasez, 7 años donde van a ser difíciles, va a haber prueba, ¿sí? Y eso es lo lindo, ¿no? Cuando escuchamos y atendemos a lo que el Padre nos habla a través de los sueños, visiones,
a través de su palabra, a través de otros siervos, que pueden ser pastores, pueden ser maestros de la palabra, ¿sí? A través de quien predica. Hoy tenemos que tener un discernimiento, ¿no? Tenemos que poner todo a prueba, lo que escuchamos tenemos que ponerlo a prueba, con la palabra. ¿Ustedes me están escuchando a mí? Yo jamás he dicho que tengo la verdad, jamás he dicho que tengo la razón. Es al contrario, siempre he dicho que todo lo comprueben con la palabra, con la escritura. Todo lo el que realmente ama al Eterno lo va a poner a prueba, lo va a creer todo sin pensar, sin comprobar, sin leer, sin escudriñar la escritura. Porque amamos al Eterno, queremos oír la verdad. Como Pablo y Silas cuando fueron a predicar, ¿no? A Berea, que los hermanos de Berea estaban con los pergaminos, con los papiros, comprobando que si lo que ellos decían era verdad. Ellos no le iban a creer a Pablo y a Silas, ellos le iban a creer a la Torá, a las instrucciones. Así que así debe ser, todos debemos hacer así. Es muy difícil en este tiempo porque la verdad que la gente no... bueno, se cumple la palabra, no es que sea una cuestión de las personas, ¿sí? Sino que se tiene que cumplir la palabra, que para el tiempo final muchos se enfriarían, muchos dejarían de lado todos esos años que han estado en el ministerio, lo tirarían por la borda, porque se desanimarían, porque estaban detrás de la escritura o siguiendo al Eterno, al Padre, a Yeshua, solo por los panes y los peces. Cuando vinieron los tiempos de prueba, se alejaron porque ya no hubo más panes y peces, ya no hubo más bendición. Entonces dice, tal como le he dicho al faraón, Yahweh le está mostrando lo que está por hacer. ¿Sí? Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto. ¿Sí? A los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto, dice. Seguimos. Dice, tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Yahweh ha resuelto firmemente hacer esto, o sea, lo confirmó. Yahweh le ha confirmado al faraón que eso va a pasar. ¿Sí? Hoy pasa mucho. ¿Por qué es este mensaje, no? Yo ahora al final del mensaje o al final de este tramo de la escritura, que es el que queremos explicar específicamente, sobre los sueños y visiones, voy a estar dando una... Bueno, no es una recomendación ni consejo, sino que es la palabra, ¿sí? Hablando lo que dice la palabra respecto a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y que muchos están teniendo sueños y que muchos han tenido sueños y que esos sueños se repiten, son los mismos para todas las personas. Y que no es casualidad. Ah, qué casualidad, mirá que fulano soñó lo mismo que yo. No es ninguna casualidad. Porque Faraón aquí se le confirmó 2 veces el sueño, ¿sí? Y no es que fue la casualidad del Faraón, no. Yahweh está hablando y está trayendo confirmación a su pueblo, ¿sí? Inclusive cuando digo su pueblo me refiero hasta inclusive al que ese que no sabe que es su pueblo, a ese que perdió su identidad, que se cree un gentil y que se considera un pagano y que se considera que cuando habla de Dios, cuando habla del Eterno, como no lo conoce y sabe que está en pecado, dice, no, yo no merezco el perdón de Dios y yo me merezco el infierno. Y sin embargo es un israelita injertado y no lo sabe. Pertenece a la casa de Israel y no lo sabe. La salvación ha sido extendida a su vida y su nombre está en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y no lo sabe. ¿Sí? Porque muchos creen que ya no hay salvación para las personas que están en pecados tremendos, que están en tremenda iniquidad, que jamás se han acercado a una iglesia, más bien todo lo contrario, que han insultado el nombre de Dios, que han insultado el pueblo de Dios. Los tiempos son diferentes para cada uno, hermano. Las pruebas son diferentes para cada uno. No podemos pretender que lo que tú has pasado me pase a mí o le pase al resto. Porque las pruebas son diferentes y es de acuerdo a la asignación al llamado que cada uno tenga. Hay muchos que prefieren no hacerlo, no comprometerse con la palabra. Porque comprometerse o dar un mensaje implica obediencia, implica estar sujeto a la palabra, no pecar. Y no ser perfecto, pero dejar el pecado, ¿sí? Ir santificándose, ir dejando
lo que nosotros acostumbramos a hacer, o lo que hemos acostumbrado a hacer, que nos avergüenza, pero lo seguimos haciendo. Por eso no se quieren comprometer muchos con la palabra. Hay muchos que están en chisme, comentarios, y tienen tremendos llamados para hablar la palabra, para enseñar, para predicar. Y no lo hacen porque prefieren seguir en ese pecado que les hace bien, ¿sí? Que los mantiene llenos, y no comprometerse. ¿Para qué comprometerse si mejor no? Entonces seguimos, ¿no? El faraón, como decimos, tuvo el mismo sueño 2 veces. Entonces Yahweh confirma firmemente que eso lo va a hacer, que lo va a llevar a cabo muy pronto. Entonces, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto, ¿sí? Esto le dice José a faraón. ¿Qué pasa? Obviamente faraón dijo: lo tengo enfrente mío, ¿qué voy a buscar? Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Se decía para almacenar, para guardar alimento. Y atención con esta parte, ¿sí? Siempre me confundo por el lado de la cámara. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que si yo me pongo acá no se ve bien. Bueno, lo que quise hacer es mover. No, vamos a quedarnos acá. Mejor nos quedamos acá. Ahí está. Atención con este versículo, ¿sí? O sea, con este versículo 34 de Génesis 41. ¿Sí? Tengámoslo bien presente este pasaje. Seguimos. Bajo el control, ¿sí? Que alguien esté, como dice aquí, ¿no? La 1/5 parte de las cosechas, que se recauden, que se guarde alimento, que se almacene alimento, que tengan una reserva, ¿sí? Eso es lo que está diciendo José. En sus anaqueles, en sus alacenas, bajo el control del faraón, que esa reserva esté bajo el control del faraón, que esos inspectores, ¿sí? Estén bajo el control del faraón, y esos inspectores deben juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlos en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Atención, que son fundamentales estos pasajes. Recordemos el tiempo que estamos viviendo, recordemos que Mateo 24 dice terremotos, pestes, hambres, ¿sí? Recordemos lo que dice la palabra, guerras, rumores de guerra. Nosotros ahora, al menos aquí en Estados Unidos, no se está viendo una escasez considerable, ¿sí? O una baja en los estantes, en los anaqueles, en lo que proveen los supermercados, ¿sí? En las tiendas. No estamos viendo escasez en este momento. Pero hay países como Puerto Rico que sí tienen escasez. Así que atentos a eso. ¿Sí? Lo mismo que acá José le está hablando a Faraón y le está dando esa recomendación. Bueno, a partir de lo que Yahweh le va hablando a José. Atentos que estamos en el mismo tiempo. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Un dato importante, ¿sí? Recuerden que la gran tribulación son 7 años. No es ninguna casualidad que aquí estemos viendo 7 años de hambre. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué tienen que ser 7 años? ¿Y por qué en la gran tribulación, ¿sí? Son 7 años? Que a los 3 años y medio se termina el pacto de paz. El anticristo se saca la cara, se saca la máscara, se muestra tal y como es y con las intenciones que tiene. Y la gente que lo amaba se da cuenta que amó al traidor, ¿sí? Que lo traicionaron, se da cuenta que los han traicionado a todos, que se han dejado engañar. Seguimos. Entonces dice: este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores le pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así? ¿En quien repose el Espíritu de Dios? Bueno, qué conveniente, o qué casualidad, entre comillas, que no hay ninguna casualidad,
que Faraón diga quién será que tendrá el espíritu de Yahweh, ¿no? Y lo tenían enfrente suyo, claro. Esto lo estaba diciendo de una manera indirecta el Faraón a José, pero directamente se lo estaba diciendo, esa persona sos vos, le dijo, ¿no? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Ahí cae la gracia y la misericordia de Yahweh sobre José. ¿Para qué? Para que José sea nombrado el gobernador. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. José, gobernador de Egipto. Ahí está. Ahí quedó a cargo José como gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente lo que iba a venir. ¿Sí? Acá estamos hablando, una vez más, del tiempo en que el planeta cometa 7X pasaría. Como tantas veces ha pasado a lo largo de la creación. Pero solo que en este caso, mira, a ver, en el libro de Ruth, ¿sí? Había hambre, había tiempos de hambre, de escasez. Había sequías, tremendas sequías. Hubo una ocasión más donde el planeta 7X se presenta. En este caso, el planeta 7X vuelve a pasar, pero no tan cerca. Causa catástrofes y causa unas situaciones tremendas sobre el planeta, ¿sí? Causa situaciones de sequía, de falta de lluvias, de terremotos, de tormentas de arena, de tornados, de huracanes, ¿sí? Pero mucho más leve a lo que nosotros podemos conocer o podemos comparar considerando la gran tribulación, considerando el tiempo de la ira de Yahweh, ¿sí? Que es el tiempo final, donde ahí vamos a ver a los dos testigos. La palabra es clara, nos dice que no vendrá Yahshua HaMashiach, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, ¿sí? O la apostasía, que es la rebelión final, la rebeldía final contra la palabra, ¿sí? No estamos viviendo eso. Si bien el espíritu del anticristo ya está en el mundo y está operando, todavía no hemos visto una apostasía extrema, ¿sí? Se están mostrando tremendas cosas. Hoy en día con los predicadores que vemos es impresionante el engaño que hay. Y aún así engañándolos en la cara, siguen detrás de esas personas. Es increíble, pero así está el pueblo. Y todavía falta que veamos más. Pero definitivamente vamos a tener que presenciar la llegada del anticristo. Definitivamente lo vamos a ver. Porque Pablo lo habla en sus cartas, ¿sí? Y lo pone en claro. Que Yahshua HaMashiach no va a venir sin que antes venga el hombre de pecado. Es tan simple como eso, ¿sí? ¿Yo estaba confundido con eso? Claro que sí. Sí, totalmente confundido, totalmente errado en esa enseñanza. Pero la palabra es clara, ¿sí? Tenemos que estar preparados para lo que sea, para ya sea entregar nuestras vidas, tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? No tenemos que basarnos en que nuestro amor a Yahshua y a Yahweh, a Dios, sea solo por el arrebatamiento. Y si no hay arrebatamiento, ¿qué pasa? ¿Dejamos toda la palabra? ¿Tiramos todo por la borda? No, no es así. Entonces vamos a seguir. Vamos a continuar entonces con la lectura. Dice así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto, ¿sí? De inmediato el faraón quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. ¿Sí? Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Así que, bueno, eso es el último versículo. Ya lo importante de lo que queríamos enseñar, ¿no? Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero sí, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Sí, miren la autoridad. Hay varios versículos que se dedican a marcar la autoridad, o sea, que la gracia y favor que recibió José, ¿no? Cómo faraón lo vio con esa gracia y favor, ¿no? Cómo puso ese favor sobre José, esa misericordia que Yahweh tiene muchas veces sobre nosotros, que nos hace marcar la diferencia. Debemos marcar la diferencia, pues somos la sal de la tierra, tan simple como eso. Así que bueno,
es importante entender este pasaje, que entendámoslo y lo adaptemos a la situación que estamos viviendo hoy, a los tiempos que estamos viviendo hoy, porque para ese es el fin de la palabra. Si no es una historia, una bonita historia, qué lindo cuento, no se trata de eso, se trata de que nosotros podamos colocarlo en el tiempo que estamos viviendo, porque todo se vuelve a repetir. Nosotros sabemos, yo lo hablé muchas veces, ¿sí?, lo que dice la palabra, ¿sí? Eclesiastés 3:15, lo que ahora existe, o sea, lo que está pasando ahora, antes ya había pasado, ya existía. Lo que va a venir, lo que va a existir, ya está existiendo ahora, ¿sí? Yahweh hace que la historia se repita. Se vuelve a repetir las mismas formas de juicio, las mismas situaciones, los mismos momentos, las mismas sequías, las mismas escasez, la misma hambre, los mismos terremotos, los meteoritos, los huracanes, todo lo que vemos y que está pasando, que ha pasado y que va a pasar, se vuelve a repetir, porque Yahweh usa sus mismos instrumentos de juicio, son los mismos, ¿sí? Vemos que dice: vienen de las lejanas tierras, de los confines del horizonte, ¿sí? Los instrumentos de Yahweh, ¿sí?, que para destruir la tierra, para castigar la tierra, ¿sí? Giman que el día del Señor está cerca, llegan de todas partes, ¿sí? Llega de todas partes del poderoso como una devastación. Bueno, esto lo dice así la versión esta, pero vemos acá en la Reina Valera antigua, ¿no? Viene de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos, bueno, Yahweh y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Vemos también de qué manera el pecado y la desobediencia de la humanidad se castiga, de qué manera es castigada, dice, porque se manifiesta es la ira de Yahweh, de Dios, del cielo, viene del cielo, así lo dice, viene del cielo, la ira viene del cielo. No es casualidad y no es por nada que Apocalipsis, los juicios son del cielo. Asteroides, meteoritos, el sol, todo viene del cielo. Así que ahí se cae la mentira del cambio climático, del calentamiento global. Así que la culpa es nuestra. Ahí se cae la mentira. Entonces vemos que dice: porque manifiesta la ira de Yahweh, de Dios, contra toda impiedad e injusticia de la creación, del ser humano, que detienen la verdad con injusticia, utilizando la misma autoridad, ¿sí?, legal, geográfica, establecida en cada país, la misma, lo que se supone que debe ser la justicia, se utiliza como injusticia para frenar la verdad y para defender el pecado, ¿sí? Como hoy se legaliza el pecado, ¿sí? Casamiento entre hombres, hombre con hombre, mujer con mujer, se legaliza el asesinato, ¿no?, el aborto, se legalizó el pecado. Hemos llegado a esa generación mala, a esa generación que iba a ser peor que Sodoma y Gomorra y la gente del diluvio juntos, ¿sí? Hemos llegado a ese tiempo. ¿Y qué pasa cuando llegamos a ese tiempo? La ira de Yahweh se manifiesta desde el cielo. Así que este es el mensaje, espero que les haya gustado, ¿sí?, que haya sido de bendición para sus vidas, que tomen acción, que tomen recaudos, que se prevengan a raíz de un mensaje como este, que es la palabra. Yo no hago más nada que ser una imagen o una voz, ¿sí? Pero el que habla es el Eterno a través de su palabra y advierte a su pueblo con este servidor. Sí, con este humilde siervo, que no es nada si no fuera por él. Así que Yahweh les bendiga. Esperamos que compartan este mensaje, que se suscriban si no se han suscrito al canal, ¿sí?, que activen la campana para saber cuándo hay un video nuevo, cuándo hay un mensaje nuevo, porque vamos a seguir hablando la palabra, esta verdad, que es la que está escrita, expresa desde hace miles de años, que se ha cumplido y que se va a cumplir hasta el último punto, ¿sí? Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom, que ya estamos finalizando el día, ¿sí? Bendiciones.